Buenos días, tardes o noches, gente. Soy yo, el sargento Taquito. Todos ya sabemos lo que es un fandom, o al menos la mayoría de ustedes lo sabrá. Pero para los que no, lo explicaré rápido. Un fandom se podría decir que es una comunidad de fans. Personas que comparten un mismo gusto por algo. Cómics, películas, series, videojuegos, anime, manga, o prácticamente cualquier cosa que les apasione. Tanto en internet como en la vida real existen fandoms donde las personas comparten experiencias, opiniones, teorías o momentos relacionados con lo que les gusta. Y claro, eso está bien. De hecho, los fandoms pueden ser lugares increíbles donde la gente se une por una misma pasión. Pero, también hay momentos en los que algunos fandoms se pasan de la raya. Momentos donde ciertos fans cruzan los límites de la moral, e incluso los límites de su propio fandom. Ahora sí, antes de empezar. Buenos días, tardes o noches. En el video de hoy vamos a hablar de algunos de los peores fandoms que se han visto en internet. Aunque claro, no solo vamos a mencionar las cosas más subidas de tono o polémicas que han hecho algunas personas dentro de estos fandoms. También hablaremos de controversias, dramas y situaciones que terminaron manchando el nombre de estas comunidades. Pero el día de hoy no voy a estar solo. Voy a estar acompañado por varios de mis amigos. Antonio Jacobo. Espíritu de la Venganza. Mr. Alan 21. Nigmare Williams. Y Flood Company. Ellos me ayudarán a analizar y hablar sobre todo este tema. Pero antes de continuar tengo que aclarar algo muy importante. Ninguno de estos fandoms es malo por completo. En todos hay personas buenas. Aquí simplemente vamos a hablar de las cosas que han manchado su reputación, o de algunas polémicas demasiado fuertes que ocurrieron dentro de ellos. Así que, sin más que decir, empecemos con esta basura. Las polémicas de Chainsaw Man, caso del fandom de Chainsaw Man. No cabe duda de que el fandom de nuestro querido pibe Motosierra, es decir, Chainsaw Man, se ha convertido en uno de los fandoms más polémicos y criticados en internet en los últimos años. Y es que, aunque la obra es muy popular y tiene millones de fans alrededor del mundo, también ha estado rodeada de muchas discusiones y polémicas dentro de su propia comunidad. Una de las primeras grandes controversias comenzó cuando salió la adaptación al anime producida por el estudio MAPPA. Muchos fans estaban extremadamente emocionados por ver la historia animada, pero cuando finalmente se estrenó el anime, una parte del fandom empezó a criticarlo bastante fuerte. Algunas personas decían que era una mala adaptación, afirmando que el anime no representaba bien el estilo del manga. Pero lo curioso es que muchas de esas críticas eran bastante extrañas. Por ejemplo, algunos fans empezaron a quejarse del diseño de los personajes, diciendo que los cuerpos no tenían los mismos atributos que en el manga o que ciertos personajes no se veían exactamente como ellos querían. También comenzaron discusiones sobre la animación, la dirección e incluso detalles muy pequeños que normalmente pasarían desapercibidos para la mayoría de los espectadores. Pero la cosa no terminó ahí. Dentro del fandom también existe bastante odio hacia algunos personajes específicos, como Himeno o Kobeni Higashiyama. En el caso de Kobeni, algunas personas dicen que el personaje puede resultar un poco molesto o exagerado en ciertas escenas, lo cual puede ser entendible dependiendo del gusto de cada quien. Pero con Himeno la situación es mucho más extraña. Algunos fans empezaron a criticarla únicamente por su diseño, diciendo cosas absurdas como que parece más un hombre que una mujer. Y claro, ese tipo de comentarios solo provocó más discusiones y toxicidad dentro del fandom. Y como si eso no fuera suficiente, el propio creador de la obra, Tatsuki Fujimoto, también ha recibido muchas críticas por parte de algunos fans. A lo largo de los años, el desarrollo de la historia ha tomado decisiones bastante arriesgadas, especialmente con la muerte de varios personajes importantes. Cada vez que un personaje querido muere en la historia, una parte del fandom reacciona con enojo, quejas e incluso ataques hacia el autor. Algunos fans han llegado a decir que la historia se volvió mala o que el manga ya no es tan bueno como antes. Incluso cuando sale un nuevo volumen del manga, siempre aparece gente criticando algo. Que si el arco no les gustó, que si el desarrollo no fue lo que esperaban, o que si la historia tomó un rumbo diferente al que ellos querían. Y cuando el anime tarda en continuar con los siguientes arcos, muchos terminan culpando directamente al estudio MAPPA por los retrasos. Si soy sincero, este fandom muchas veces parece imposible de complacer. Si el autor cambia algo, se quejan.
Si el anime hace algo diferente, también se quejan. Y si la historia toma un camino inesperado, las discusiones empiezan otra vez. Por eso, tristemente, el fandom de nuestro querido pibe Motosierra se ha ganado una reputación bastante polémica en internet. No porque todos los fans sean así, sino porque una parte muy ruidosa de la comunidad ha terminado manchando el nombre del fandom. Las amenazas de odio a la franquicia de Star Wars. Caso del fandom de Star Wars. Hablar de este caso es bastante complicado, porque el fandom de Star Wars se ha metido en muchísimas polémicas a lo largo de los años. Y cuando digo muchísimas, realmente son demasiadas. Una de las más tristes tiene que ver con el acoso que recibieron varios actores de la franquicia. Uno de los casos más conocidos es el de Jake Lloyd, quien interpretó a Anakin Skywalker cuando era niño en la película Star Wars, Episodio I, The Phantom Menace. Este actor recibió muchas burlas y acoso desde muy joven por parte de algunos fans que criticaban su actuación. La presión y las críticas fueron tan fuertes que, con el tiempo, su carrera como actor prácticamente terminó cuando aún era muy joven. Y tristemente, ese no fue el único caso. Otro ejemplo muy conocido es el del actor Hayden Christensen, quien interpretó a Anakin Skywalker en Star Wars, Episodio II, Attack of the Clones y Star Wars, Episodio III, Revenge of the Sith. Durante años, este actor fue duramente criticado por muchos fans, quienes lo acusaban de ser un mal actor o de hacer una mala interpretación del personaje. Lo irónico es que ese mismo personaje terminaría convirtiéndose en Darth Vader, uno de los villanos más icónicos de toda la historia del cine. Aunque, por suerte, con el paso del tiempo la opinión del fandom cambió bastante. Hoy en día, muchos fans aprecian mucho más su trabajo, e incluso lo consideran una de las mejores interpretaciones de Anakin Skywalker. Pero lamentablemente, eso solo es la punta del iceberg. El fandom de Star Wars también ha tenido muchas discusiones relacionadas con los cambios que ocurrieron cuando The Walt Disney Company compró la franquicia. Muchos fans empezaron a criticar los nuevos proyectos, como las películas o videojuegos, diciendo que ya no respetaban el canon original. Incluso hubo bastante enojo cuando muchas historias del antiguo universo expandido dejaron de ser canon. Un ejemplo de esto es el caso de Starkiller, personaje del videojuego Star Wars The Force Unleashed, que dejó de formar parte del canon oficial. Esto provocó que algunos fans reaccionaran de manera exagerada, lanzando críticas y ataques contra Disney. También ha pasado algo parecido con varias series de la franquicia. Cuando salió Star Wars Rebels, por ejemplo, muchos fans empezaron a criticarla desde los primeros episodios, diciendo que era una mala serie o que no estaba al nivel de Star Wars The Clone Wars. De hecho, algunos fans incluso intentaron hacer peticiones para que cancelaran la serie. Y lo curioso es que, con el tiempo, Rebels terminó convirtiéndose en una de las series más queridas de la franquicia. Algo parecido ocurrió con varios videojuegos recientes, como Star Wars Jedi, Fallen Order o Star Wars Jedi Survivor, que al final fueron bastante bien recibidos por muchos jugadores. Pero aún así, las discusiones dentro del fandom nunca parecen detenerse. Si soy sincero, el fandom de Star Wars muchas veces parece imposible de satisfacer. Si cambian algo, se enojan. Si eliminan algo del canon, se enojan. Y si sale algo nuevo, también se enojan. Y aunque la franquicia ha tenido proyectos buenos y malos, muchas veces el mayor problema no ha sido la saga en sí, sino la toxicidad de una parte de su comunidad. Porque al final, la franquicia creada por George Lucas ha sido manchada muchas veces más por su propio fandom que por sus proyectos. Las amenazas de odio y la comunidad tóxica de Call of Duty y Halo. Caso del fandom de Call of Duty y Halo. Es increíble lo que puede hacer un fandom entero para arruinar su propia reputación. De hecho, este tema ya se volvió casi un meme dentro de internet y de la comunidad gamer. Pero empecemos con lo más suave. Primero hablaremos del fandom de Call of Duty. Este fandom se ha ganado la fama de ser uno de los más ardidos y competitivos dentro del mundo de los videojuegos. Y cuando digo ardidos, me quedo corto. Dentro de esta comunidad es muy común ver discusiones por absolutamente todo, que si un arma está demasiado rota, que si un mapa es muy grande o muy pequeño, que si los jugadores camperos, que si los torneos, que si los streamers. Prácticamente todo termina en discusión. Pero eso es solo lo más leve.
Uno de los problemas más fuertes es que dentro del juego algunos jugadores insultan constantemente a los nuevos jugadores, o incluso a niños que apenas están empezando a jugar. Y sinceramente, eso ya es bastante cruel. Porque una cosa es competir o bromear entre jugadores, pero otra muy diferente es atacar a personas que apenas están aprendiendo el juego. Y por si fuera poco, en los últimos años la comunidad también se ha quejado bastante de las colaboraciones que ha tenido la saga, diciendo que estas arruinan la esencia de los juegos. Muchos fans dicen que prefieren que Call of Duty vuelva a ser como en los viejos tiempos. Pero curiosamente, incluso desde la época de juegos como Call of Duty, Black Ops, la comunidad ya se quejaba de muchas cosas. Que si la historia era floja, que si los personajes no eran buenos, que si las armas estaban desbalanceadas, que si el modo zombies no era tan bueno. Al final parece que esta comunidad nunca sabe exactamente lo que quiere. Aunque también hay que decir que parte del problema viene de la propia empresa desarrolladora, Activision, que muchas veces ha tomado decisiones bastante polémicas. Pero si soy sincero, Call of Duty no merecía tanto odio. Sí, la saga ha tenido altibajos, y sí, hoy en día ya no tiene la misma popularidad que antes. Pero aún así, comparado con otras comunidades, el fandom de Call of Duty todavía puede considerarse relativamente tranquilo. Cosa que no puedo decir del siguiente caso. Porque si hablamos de comunidades realmente tóxicas, tenemos que hablar del fandom de Halo. Y sinceramente, esta comunidad puede ser una de las más duras y críticas que existen. Uno de los memes más conocidos dentro del fandom es la frase, Halo murió en Reach, refiriéndose al juego Halo Reach. Muchos fans dicen que después de ese juego, la saga nunca volvió a ser la misma. Y aunque es cierto que la franquicia cambió bastante con el tiempo, eso no significa que los juegos posteriores sean automáticamente malos. Aún así, cada vez que alguien habla de Halo en internet, siempre aparece alguien diciendo esa famosa frase. Pero la toxicidad no termina ahí. Cuando se lanzó la beta de Halo Infinite, por ejemplo, una parte de la comunidad explotó con críticas. Hubo jugadores que empezaron a mandar reportes masivos al juego y a insultarlo en redes sociales, incluso olvidando que era solo una beta. Y dentro del propio juego también existen muchas discusiones, con jugadores que se quejan constantemente de las armas, del balance o de lo rápido que mueren en las partidas. Pero una de las polémicas más recientes fue cuando comenzaron los rumores de que Halo podría llegar a otras plataformas, como la PlayStation 5. Cuando algunos fans escucharon eso, reaccionaron bastante mal. Muchos empezaron a atacar en redes sociales, diciendo que Halo debía quedarse exclusivamente en Xbox. Pero si lo pensamos bien, llevar la franquicia a más plataformas, también podría significar una nueva oportunidad para la saga. Especialmente considerando que algunos fans han sido muy duros con juegos como Halo 5, Guardians, que recibió muchas críticas por su historia, aunque su jugabilidad tenía aspectos bastante buenos. Así que si soy sincero, el fandom de Halo puede ser uno de los más pesados y críticos que existen. Y aunque claro, no todos los fans son así, una parte muy ruidosa de la comunidad ha terminado creando una reputación bastante tóxica. Al final, tanto Call of Duty como Halo son sagas muy importantes dentro de la historia de los videojuegos. Pero muchas veces, sus propios fandoms terminan siendo su peor enemigo. Las actitudes polémicas de los Snydertards, caso del fandom de Zack Snyder. Hablar de este tema puede ser un poco complicado, porque tanto Taquito como yo somos fans del trabajo de Zack Snyder. Sus películas han marcado a muchos fans del cine de superhéroes, especialmente dentro del universo de DC Comics. Películas como Man of Steel, Batman v Superman, Dawn of Justice o incluso Zack Snyder's Justice League tienen una base de fans muy apasionada. Y eso, en sí mismo, no es algo malo.
De hecho, gracias a esa misma pasión fue posible uno de los movimientos más famosos de los fans en internet, el famoso release de Seaidar Cut, que pedía el estreno de la versión original de Justice League dirigida por Seaidar. Durante años, miles de fans apoyaron esa campaña, y finalmente el proyecto terminó viendo la luz. Eso demostró que cuando los fans se organizan de manera positiva, pueden lograr cosas realmente increíbles. Pero lamentablemente, también existe otro lado de esa historia. Dentro del fandom surgió un grupo de fans que comenzó a comportarse de manera bastante agresiva en redes sociales. A este grupo muchas veces se le ha llamado Snydertars, un término que se volvió popular en internet para referirse a los fans más extremos del director. Y aunque no todos los fans de Seaidar son así, lo cierto es que este pequeño sector ha generado muchas polémicas, especialmente en redes sociales. Muchas veces, cualquier persona que critique una película de Seaidar termina recibiendo ataques, discusiones o comentarios agresivos por parte de algunos fans. Y eso no solo ocurre con críticos de cine. También ha ocurrido con otros fans de DC que simplemente tienen opiniones diferentes. Pero uno de los puntos más polémicos apareció cuando se anunció que James Gunn sería uno de los responsables del nuevo universo cinematográfico de DC. Desde ese momento, algunos fans empezaron a reaccionar con enojo, criticando el cambio de dirección que estaba tomando la franquicia. Incluso hubo discusiones muy fuertes en redes sociales entre personas que apoyaban el nuevo proyecto, y fans que querían que el universo de Seaidar continuara. Lo curioso es que esta situación terminó creando una división dentro del propio fandom de DC. Por un lado estaban los fans que querían ver el futuro del nuevo universo cinematográfico. Y por otro lado estaban quienes todavía esperaban que el proyecto de Seaidar continuara. Pero aquí es importante aclarar algo. No todos los fans de Zack Snyder son tóxicos. De hecho, la mayoría simplemente disfruta de sus películas y aprecia su estilo visual y su forma de contar historias. El problema, como ocurre en muchos fandoms, es que una minoría muy ruidosa termina dando una mala imagen al resto de la comunidad. Y eso provoca que muchas personas vean al fandom entero como algo negativo, cuando en realidad no es así, porque al final del día, todos somos fans de algo. Y tener pasión por una saga, un director o una franquicia no es algo malo. El problema aparece cuando esa pasión se convierte en ataques hacia otras personas solo por tener una opinión diferente. Así que si algo podemos aprender de este caso es que apoyar algo que te gusta está bien. Pero siempre es importante recordar que el respeto dentro de una comunidad también es parte de ser un buen fan. Porque al final, el fandom de Zack Snyder tiene muchas cosas buenas. Solo que, como en muchas comunidades de internet, a veces las voces más ruidosas son las que terminan creando las polémicas. El acoso a la actriz de Abby, los vídeos más 18, la polémica de Dormitaris, y los VHS de Gore, de William Afton, caso del fandom de Five Nights at Freddy's. Si soy sincero, nunca pensé que diría esto sobre una de mis franquicias favoritas. Pero el fandom de Five Nights at Freddy's se ha metido en muchísimas polémicas a lo largo de los años. Y aunque hay muchísimos fans increíbles, también hay un lado bastante oscuro dentro de esta comunidad. Voy a empezar con algo relativamente leve, aunque sigue siendo polémico. Los famosos VHS de Five Nights at Freddy's. Muchos de estos vídeos son proyectos hechos por fans que intentan contar historias más oscuras dentro del universo del juego. Y hay que admitir que algunos están muy bien hechos. Pero el problema es que otros llevan las cosas demasiado lejos. En varios de estos VHS se exagera mucho la figura del villano principal de la saga, William Afton. En lugar de mostrarlo simplemente como el asesino responsable de los eventos de la historia, algunos creadores lo representan como algo mucho más extremo y perturbador. El problema es que muchas veces estas versiones no tienen nada que ver con el personaje original. Porque dentro de la historia del juego, William Afton también era un ingeniero y un inventor que trabajó junto a Henry Emily para crear la tecnología de los trajes Springlock. También fue uno de los primeros personajes en descubrir el misterio del remanente dentro de la historia. Eso no lo hace un buen hombre, pero tampoco significa que el personaje tenga que convertirse en algo completamente distinto solo para hacerlo más perturbador. Pero lamentablemente, eso es solo el inicio. Otra gran polémica dentro del fandom fue el caso del fangame Dormitavis. Durante un tiempo este fangame fue bastante conocido dentro de la comunidad.
Sin embargo, con el paso del tiempo empezaron a aparecer muchas críticas hacia su historia y sus personajes. Muchos fans consideraban que el juego tenía un tono demasiado incómodo o inapropiado. La polémica creció todavía más cuando surgieron acusaciones contra el creador del juego, lo que provocó que el proyecto quedara marcado dentro del fandom como uno de los casos más problemáticos de la comunidad. Y ahora, llegamos al último caso. Y sinceramente, este es uno de los más desagradables. Tiene que ver con la joven actriz Piper Rubio, quien interpretó a Abby en la película Five Nights at Freddy's. En redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok, aparecieron vídeos y comentarios extremadamente inapropiados dirigidos hacia la actriz cuando todavía era una niña. Algunas personas empezaron a publicar contenido ofensivo, comentarios desagradables y cosas que simplemente no deberían decirse sobre un menor de edad. Y sinceramente, eso ya no es una broma ni una discusión de fandom. Eso es acoso, y es algo completamente inaceptable. Lo peor es que este tipo de situaciones terminan afectando la reputación de toda la comunidad. Porque aunque la mayoría de los fans de Five Nights at Freddy's son personas normales que solo disfrutan de los juegos, una minoría muy ruidosa termina haciendo cosas que dejan al fandom con una imagen terrible. Y es triste pensar que la creación de Scott Cawthon, una saga que comenzó como un simple juego indie de terror, haya terminado teniendo una de las comunidades más polémicas en internet. Porque al final, el problema no es el juego, el problema es cómo algunas personas deciden comportarse dentro del fandom. Mostradas a continuación tienen fines exclusivamente educativos, históricos e informativos, y no buscan glorificar, trivializar o explotar los eventos del 11 de septiembre de 2001. Este contenido está dirigido a proporcionar contexto sobre un mod controversial de FNF y no representa una postura personal ni una burla. Este aviso está dirigido tanto a la plataforma de YouTube como a la audiencia. 3, 2, 1, go! Friday Night Funkin' y los mobs retorcidos, Monday Morning, Live Leaking, caso del fandom de Friday Night Funkin'. La evolución de los videojuegos y de los mods ha sido algo realmente impresionante. Los mods han permitido que los jugadores puedan modificar los juegos, agregar personajes, crear historias nuevas o incluso cambiar completamente la forma en la que funciona un juego. Tenemos muchos ejemplos de esto. Los mods de Left 4 Dead, los de Resident Evil, los de Marvel's Spider-Man, o incluso los famosos mods de Grand Theft Auto, San Andreas. Muchos de estos mods son divertidos, creativos y hasta mejoran la experiencia del juego original. Incluso hay casos donde los mods terminan siendo tan buenos que se vuelven más famosos que el propio juego. Pero aquí surge una pregunta bastante importante. ¿Qué pasa cuando la creatividad de un modder se va demasiado lejos? Porque sí, una cosa es modificar un juego para hacerlo más divertido e interesante. Pero otra cosa muy distinta es usar esa libertad creativa para crear algo retorcido, perturbador o incluso ofensivo. Y para hablar de eso tenemos que mencionar el caso del fandom de Friday Night Funkin'. Este juego nació como un proyecto independiente bastante sencillo. Un juego de ritmo con un estilo caricaturesco, personajes exagerados y un humor bastante peculiar. Y durante un tiempo la comunidad empezó a crear mods muy interesantes. Nuevos personajes, nuevas canciones, historias alternativas, incluso algunos mods llegaron a ser tan populares que se volvieron parte importante de la comunidad del juego. Pero como suele pasar en internet, también aparecieron algunos mods que cruzaron completamente los límites. Uno de los casos más polémicos fue el mod llamado Monday Morning Live Leaking. Este mod generó mucha controversia dentro de la comunidad porque utilizaba eventos trágicos de la vida real y de internet como parte de su contenido. Y eso fue algo que muchas personas consideraron completamente fuera de lugar.
Porque una cosa es crear una historia oscura dentro de un videojuego, o incluso hacer creepypastas basadas en un juego. Pero otra cosa muy distinta es utilizar tragedias reales como si fueran entretenimiento. Y eso fue exactamente lo que muchos fans criticaron de este tipo de mods. Mientras más avanzabas dentro del mod, la experiencia se volvía cada vez más incómoda. El ambiente se volvía más oscuro, más perturbador, y en ciertos momentos te dejaba pensando: ¿qué demonios estoy viendo, y por qué alguien decidió crear esto? Y aquí es donde aparece un debate bastante interesante dentro de las comunidades de videojuegos. ¿Hasta dónde debería llegar la libertad creativa dentro de los mods? Porque técnicamente los fans tienen el derecho de modificar los juegos y crear sus propias versiones. Pero cuando esas versiones empiezan a incluir temas extremadamente perturbadores o tragedias reales, muchas personas comienzan a cuestionar si realmente eso debería formar parte de la comunidad. Especialmente cuando hablamos de un juego como Friday Night Funkin', que aunque no fue creado específicamente para niños, tiene una comunidad enorme donde muchos jugadores son bastante jóvenes. Y ese es uno de los mayores problemas. Porque este tipo de mods no solo cambian el tono del juego, lo transforman completamente. Lo que antes era un juego musical con humor absurdo termina convirtiéndose en algo mucho más oscuro, incómodo y perturbador. Y al final, este tipo de contenido termina afectando la imagen del fandom. Porque aunque la mayoría de los fans solo quiere divertirse con el juego y sus mods, una pequeña parte de la comunidad termina creando cosas que dejan una muy mala impresión hacia el exterior. Si soy sincero, Friday Night Funkin' nunca ha sido uno de mis juegos favoritos. Ni siquiera me ha interesado demasiado probarlo. Pero cuando me enteré de este tema, sinceramente me dejó bastante sorprendido. Porque demuestra que en internet hay personas que, cuando tienen demasiada libertad creativa, pueden llegar a hacer cosas muy perturbadoras. Y aunque hoy en día el juego ya no tiene la misma popularidad que antes, lo curioso es que estos mods terminaron trayendo atención nuevamente al juego. Pero tristemente, lo hicieron de la peor manera posible. Los casos de Black Strawberry 14 y Kikisuri, caso de la comunidad de artistas. Internet ha permitido que miles de artistas puedan compartir su trabajo con el mundo. Hoy en día, gracias a plataformas y redes sociales, cualquier persona con talento puede mostrar sus dibujos, animaciones o proyectos a millones de personas. Y eso, en muchos sentidos, es algo increíble. Porque comunidades enteras de artistas han nacido en Internet, permitiendo que muchas personas encuentren inspiración, mejoren sus habilidades y compartan su creatividad con otros. Pero como suele pasar en muchas comunidades online, también existe un lado bastante oscuro. Un ejemplo de esto son algunos casos polémicos dentro de la comunidad artística que terminaron generando mucha controversia. Uno de los nombres que más ha sido mencionado en discusiones dentro de Internet es el de Black Strawberry 14. Este artista se volvió bastante conocido por su estilo de dibujo y por el tipo de contenido que publicaba en sus redes. Al principio muchas personas seguían su trabajo por curiosidad o por el estilo visual que tenía. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir críticas bastante fuertes hacia su contenido. Varios usuarios empezaron a señalar que algunas de sus publicaciones incluían temáticas muy incómodas o fetiches bastante extraños, lo que generó discusiones dentro de la comunidad artística. Además, algunos de sus videos y publicaciones terminaron siendo considerados polémicos por muchas personas, lo que provocó que su nombre empezara a circular dentro de debates sobre los límites del contenido artístico en Internet. Y este tipo de situaciones siempre generan la misma pregunta dentro de las comunidades online. ¿Hasta dónde llega la libertad artística? Porque sí, el arte siempre ha sido una forma de expresión. Pero cuando ciertas obras empiezan a incluir temas extremadamente perturbadores o incómodos, muchas personas comienzan a cuestionar si realmente ese tipo de contenido debería compartirse libremente en comunidades donde hay personas de todas las edades. Y lamentablemente, este no es el único caso. Otro nombre que también ha generado mucha polémica dentro de Internet es el de Kikisuri. En este caso, las críticas fueron todavía más fuertes.
Muchos usuarios comenzaron a denunciar que algunas de sus ilustraciones incluían contenido considerado muy inapropiado y perturbador, lo que provocó una reacción inmediata dentro de varias comunidades de artistas. Las discusiones sobre este caso fueron bastante intensas. Por un lado, había personas que defendían la idea de que el arte debe tener libertad total. Pero por otro lado, muchas personas señalaban que no todo puede justificarse simplemente diciendo que es arte. Y ese es un debate que sigue existiendo hasta el día de hoy. Porque Internet permite que cualquier persona publique su trabajo. Pero también significa que no todo el contenido que aparece en línea es apropiado o sano para las comunidades. Lo más preocupante de estos casos es que muchas veces este tipo de contenido termina circulando dentro de espacios donde también hay personas jóvenes. Y cuando eso ocurre, las discusiones sobre responsabilidad y límites dentro de la comunidad artística se vuelven todavía más importantes. Porque al final del día, el arte puede ser una forma increíble de expresión, pero también puede convertirse en algo problemático cuando se utiliza para promover ideas o contenidos que muchas personas consideran dañinos o perturbadores. Y es precisamente por eso que estos casos terminaron siendo tan polémicos dentro de Internet. No porque toda la comunidad artística sea así, sino porque algunas personas terminan utilizando su creatividad para crear cosas que generan rechazo y preocupación dentro de la propia comunidad. Y sinceramente, cuando uno ve situaciones como estas, no puede evitar preguntarse algo bastante importante. ¿Dónde debería estar el límite entre la libertad artística y la responsabilidad dentro de Internet? Porque si algo nos ha demostrado la historia de las comunidades online, es que cuando no existen límites claros, siempre habrá personas dispuestas a cruzar la línea. Y bueno gente, después de ver todos estos casos, queda bastante claro que los fandoms pueden ser algo increíble. Las comunidades de fans existen porque las personas aman algo. Una serie, un videojuego, una película o una historia que los marcó. Pero también vimos que cuando algunas personas llevan esa pasión demasiado lejos, las cosas pueden volverse muy polémicas. Porque al final del día, el problema no son las franquicias, ni los juegos, ni las películas, ni los creadores. El verdadero problema aparece cuando algunas personas dentro de los fandoms olvidan el respeto y los límites. Pero también es importante recordar algo. No todos los fans son así. De hecho, la gran mayoría de las comunidades están llenas de personas increíbles que solo quieren disfrutar lo que les gusta y compartirlo con otros. Así que más que atacar a los fandoms, este video era para reflexionar sobre lo que pasa cuando una pequeña parte de la comunidad se pasa de la raya. Y bueno, antes de terminar el video quiero agradecer a mis amigos que me acompañaron hoy. Antonio Jacobo, Espíritu de la Venganza, Mr. Alan, Nigmare Williams, Flood Company y Dragon. Muchas gracias a todos por ayudarme con este video, y también gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Si les gustó el video pueden apoyar con un like, compartirlo y seguir esperando más contenido en el canal, porque todavía quedan muchos temas interesantes por hablar. Y bueno gente, yo fui el Sargento Taquito, nos vemos en el próximo video. Adiós taquitos, chau chau.